Buenas noches, esta es la asesoría número 13 de Matemática Aplicada a la Ciencia, sede Metapan. Vamos a comenzar en vista de que ningún alumno se ha conectado y ya pasaron 5 minutos de la hora estipulada. En esta asesoría 14 de Matemática Aplicada a las Ciencias vamos a hacer continuidad a la unidad número 4. Vamos a empezar haciendo una pequeña recordatorio sobre los conceptos que se han visto hasta hoy y vamos a introducir otros conceptos que son importantes que vayan manejando para el dominio de toda la unidad y de la resolución de la tarea 4. Vamos con el sistema de coordenadas rectangulares. Hablábamos de que el sistema de coordenadas rectangulares se basa en algo que se llama el plano cartesiano, que consiste en dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto llamado origen o cero del sistema. Como curiosidad, su nombre cartesiano se debe al filósofo y matemático francés René Descartes. Cuesta con, como les decía, dos rectas numéricas perpendiculares. La vertical se le conoce como el eje de las ordenadas y la horizontal como el eje de las abscisas. ¿Para qué sirve el plano cartesiano? Para representar pares ordenados, conjunto de puntos de la forma x, y, donde x se representa el valor, se lee en la recta horizontal y y se lee en la recta vertical. Y a la intersección de este se le conoce como el punto que se está buscando. Algunos ejemplos para que veamos cómo es que se soluciona o se ubican estos puntos. Estos problemas creo que los vimos en el video anterior, así que vamos a ser bastante breves. Por ejemplo, el primer punto se busca 3 en X, 1 en Y ahí está el punto. El segundo punto, menos 2 en X y 4 en Y se ubica el punto. En el tercer punto, 1 en X y se busca menos 3 en Y, que está abajo. En el siguiente punto, como podemos ver, es un punto negativo, menos 2,2, que se ubica siempre, los pares ordenados negativos se van a ordenar siempre a la izquierda en el cuadrante inferior izquierdo, que sería este. Menos 2, menos 2, menos 2. Y cuando se está hablando también de un par ordenado con uno de sus valores en el origen, es decir, en 0, bueno, no en el origen, porque el origen se le conoce solamente al punto que está en el centro, que sería este. Ese, donde está el láser, es el origen. Entonces, cuando el par ordenado viene en 0, significa que el punto va a quedar pegado al eje. Por ejemplo, en el primer punto, 0,6, 0 en X, 6 en Y, quedaría arriba. Y el segundo punto, 6,0, 6 en X, 0 en Y, quedaría abajo. Así es como se representan los pares ordenados en el plano cartesiano. Esto es importante porque después vamos a dibujar algunas figuras. Recordar que una gráfica, el concepto de gráfica es un conjunto de puntos en el plano. Eso es muy importante. A partir de la ubicación de puntos en el plano cartesiano podemos generar gráficas. Generalmente estas se terminan indicando cualidades o características de sus elementos o de las coordenadas de estos. Una forma de describir de forma explícita los puntos de los conjuntos es indicando una ecuación que cumpla con sus coordenadas. Es decir, que vamos a generar todos estos puntos a partir de una ecuación o una inecuación. Y ahí vamos a ver que hay diferentes tipos de gráficos que ya vienen precedidos por un tipo de función específico, como las que les aparecen en pantalla. Entre las más, bueno, todas son muy utilizadas. Vamos a abordar varias de ellas, las de la constante, las de la forma lineal, las de valor absoluto, las logaritmos, las exponenciales, las polinómicas también. Por ende, es importante conocer el comportamiento de estas gráficas. ¿Qué quiere decir el comportamiento? Que una gráfica, si es, por ejemplo, lineal, se va a ver como es esta. Siempre va a ser una línea recta. Si es valor absoluto, siempre se va a ver así. Ya sea abierta de forma hacia arriba o abierta hacia un lado, o hacia el otro lado, o hacia abajo. Depende. Y las
las que son cúbicas se van a ver de esta forma y las que son cuadráticas se van a ver de esta forma así. O sea, es decir, el comportamiento de la gráfica va a ser como lo vemos en este tipo de funciones. También algo muy importante que debe quedar muy claro es que f de x se lee como función de x, que también función de x es lo mismo que poner y. También veíamos dos fórmulas muy importantes que nos iban a servir, que es la ecuación de la distancia entre dos puntos y la ecuación del punto medio. Y eso lo vamos a explicar con un pequeño ejercicio. Nos dicen que encontremos la distancia entre los puntos 5,3 y 6,2 y también su punto medio. Tenemos el plano, ubicamos el primer punto, 5 en X, 3 en Y, y el segundo punto, 6 en X, 2 en Y. Quedaría así. Lo unimos con una recta y comenzamos a ubicar la distancia entre esos dos puntos. La fórmula es la siguiente: x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Sustituimos los puntos, en este caso vamos a tomar 6,2 como punto 1 y 5,3 como el punto 2. A partir de la sustitución, realizamos los cálculos que están ahí. 6 menos 5 es 1, 2 menos 3 es menos 1, elevamos al cuadrado, nos queda 1 más 1, raíz de 2. La distancia entre los puntos es raíz de 2. Ahora el punto medio. El punto medio es la suma de las coordenadas en X más la suma de las coordenadas en Y divididas entre 2. En este caso sería 5 más 6 y 2 más 3 dividido entre 2. Para que el punto quede en 11 medios y 5 medios. Si ustedes se dan cuenta, 11 medios vendría a ser 5.5. Es decir, 5.5 en X. Es decir, aquí está 5, 5.5 en X y 5 medios es 2.5. 2.5 en Y. Es decir, que el 5.5 vendría aquí. De 5 a 6, la mitad, 5.5 aquí. Y 2.5, 2 y 3 aquí. Entonces el punto quedaría justo aquí. De esta forma. Y ahí tenemos ubicado el punto. Las ecuaciones son fáciles de usar. En algunos ejercicios se colocan diferentes rectas y se pide encontrar la distancia entre cada una de las rectas para encontrar un perímetro, como vamos a ver en ejercicios que vayamos realizando más adelante. Otros conceptos importantes. El de dominio. El dominio de una función no es nada más que el rango de valores de x para los que existe la función de x. Es decir, los valores de x para los que f de x tiene un resultado. Estamos hablando de una función cualquiera. Gráficamente, el dominio se mira en el eje de las x, ya que los valores de x para los que la función existe, es decir, la función es representada encima. Por ejemplo, tenemos esta función. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Son todos los valores de x, nos dice el concepto, para los cuales f de x existe. Es decir, son todos los valores de x para todos los valores de y que existen. Es decir, en y pueden existir valores desde 0, pero en x existe desde 2. Entonces, todo esto es el dominio. Como se puede ver en esta gráfica. Todo esto es el dominio. Desde 2 hasta el infinito positivo. Es decir, que el dominio de esa función es 2 al infinito positivo, donde 2 incluye en la función. Otro concepto importante, el de imagen. La imagen también se le conoce como rango, que también se le conoce como recorrido, que también se le conoce como codominio. Puede encontrarlo en la literatura con cualquiera de estos nombres. Y es el rango de valores de f de x para los que existe un valor de x. Es decir, es lo inverso del dominio, básicamente. Porque en este caso son los valores de f de x o y para los que existe el valor de x. Entonces, gráficamente se mira en el eje y. Si el dominio es los valores en el eje X, el rango o imagen o recorrido o codominio es los valores en el eje de las Y. Por tanto, como lo veíamos en el ejemplo anterior, el dominio serían los valores en el eje Y. Está resaltada en verde. Bien. Entonces, en este caso, el dominio de la función o la imagen el recorrido, perdón, de la función o imagen de la función sería desde 0 hasta el infinito positivo. Otro concepto importante, el de preimagen. La preimagen es cada uno de los elementos del dominio que también se le llama variable independiente de x.
y es cada valor de los elementos del dominio. En este caso, vamos a verlo con un ejemplo, para que quede más claro. La siguiente función encuentre la imagen de x igual 3 y la preimagen de 17. La función es esta, x más 6. Entonces, encontremos la imagen. La imagen va a venir dada por los valores de f de x en los que existe x. En este caso sería evaluar en la función x igual 3. La imagen va a venir dada por la evaluación del 3 en la función, en este caso es 9. Entonces la imagen de x igual 3 es 9. Ahora, la preimagen es los valores de y para los que existe x. En este caso, tenemos la misma función y en este caso ya no va a ser x que vamos a estudiar, sino que va a ser f de x o y. F de x pasa a valer 17 y queremos encontrar el valor de x. En este caso, x es igual a 11. Es decir, la preimagen de 17 para esta función es 11 y la imagen de x igual 3 para esta función es 9. Veámoslo con otro ejemplo. Para la siguiente función encuentra la imagen de siempre x igual a 3 y la o las preimagen o preimágenes de 12. Y nos dan la función. Es una función cuadrática. En este caso, para encontrar la imagen de x igual 3, hacemos lo mismo. Tenemos que evaluar 3 en la función. Tenemos la función de 3. 3 al cuadrado es 9, 2 por 3 es 6. Y hacemos la operación. Es decir, que la imagen de la función de x igual 3 es 7. Ahora, con la preimagen es diferente. En este caso vamos a sustituir f de x. En este caso valdría 12. Vamos a igualar esta ecuación a 0. Vamos a realizar las operaciones y nos queda de esta forma. Para no complicarnos, vamos a utilizar la fórmula general. Ustedes se acuerdan que la fórmula general sirve para encontrar los valores de x en una ecuación cuadrática. Si solamente pueden usar la fórmula general en ecuaciones cuadráticas. En este caso, vamos a darle valores a la función. A toma el valor de x al cuadrado, B toma el valor del coeficiente de x y C el del término constante. Es decir, que A vale 1, B vale menos 2 y C vale menos 1. Sustituimos en la fórmula general y realizamos las operaciones. Sabemos que la raíz de 36 es 6. Entonces ahora procedemos a encontrar las dos raíces. Una con la sumatoria y una con la resta. Con la sumatoria nos queda así. X es igual a 2 más 6, que es 8. Entre 2, que sería 4. Y x es igual a 2 menos 6, que sería menos 4 entre 2. Entonces, los valores o las preimágenes para 12 de esta función serían x igual 4 y x igual menos 2. Es decir, que esta función va a ser igual a 12 cada vez que x tome valor de 4 o x tome igual valor de menos 2. Y para terminar, veamos un ejemplo ya de aplicación. El ejemplo nos dice que consideramos una caja de base cuadrada de longitud x y de altura h. El área de la caja es de 200 centímetros cuadrados. Expresa la altura en función de su longitud x. Primero, tenemos que plantearnos cómo sería una caja de base cuadrada. Sería más o menos así, como un cubo. Entonces, el área de esta caja cuadrada vendría dado por las paredes laterales de esta caja, es decir, son 4 paredes, una aquí, 2, 3, 4. Entonces vendría dada por la base, por la altura de la caja, pero para cada una de las 4 lados de la caja. En este caso, el área viene dada por área igual a 4x por h, que x es la longitud de la caja y h es la altura. Ahora bien, sabemos que el área de la caja es de 200 centímetros cuadrados. Entonces, sustituyendo en la ecuación, tendríamos que el área es igual a 200 igual a 4 base por altura, x por h. Como nos están pidiendo que la altura tiene que ir en función de la longitud de la caja, comenzamos a despejar en función de h.
Entonces, damos vuelta para poderlo hacer de izquierda a derecha como estamos acostumbrados. Pasamos ese 4 que está multiplicando ahí, lo pasamos a dividir, eso nos da 50, y entonces dejamos h, como x está multiplicando, la pasamos a dividir, es decir que h es igual a 50 entre x. Aquí lo que hemos logrado es que la altura está en función de la longitud, entonces eso también lo podemos escribir como h de x, es decir, la altura en función de la longitud es igual a 50 entre x, que es el valor de la longitud. Y así es como colocamos la ecuación en función, la ecuación de la altura en función de la longitud. Bueno, sin más que decir, esto es lo que tenía preparado para ahora. Lastimosamente no ha habido ningún alumno presente, pero si tienen dudas pueden contactarme por cualquiera de los canales oficiales o también por WhatsApp. Ha sido un gusto y que tengan un buen día.